El horror de las guerras nos llega cada día a través de las noticias, tanto nos las muestran que muchas veces terminamos por normalizar su existencia como algo lejano que no nos afecta ni atañe. Con esta premisa, una obra de teatro intenta hacernos llegar a esta realidad de otro modo, con una reflexión que nos ponga en los zapatos de las personas, más allá de los bandos o las implicaciones internacionales. Se llama Protocolo del Quebranto y la dirige Mario Vega, que nos acompaña hoy en Canarias Escultura. ¿Me recibe alguien? Hola, campamento base. ¿Me recibe alguien? Scott, espero que me estén escuchando. Tengo la puta historia de mi vida, es una locura. Estoy con la familia Monster, no se lo pueden imaginar. Estoy jodido de la pierna derecha. Eso sí, digan en mi casa que estoy bien. Intentaré contactar en otro momento. Corto. Mario Vega, eres director teatral y dramaturgo. Bienvenido a Canarias Escultura. Bien hallado, encantado de estar aquí. Mario, acabas de estrenar Protocolo del Quebranto, una obra que haces con una hora menos, tu productora, con la que me gustaría hacer primero un pequeño repaso. Cumplen el año que viene, en 2024, 25 años. ¿Cómo nace este proyecto? Pues una hora menos cuando surge, claro, es que hace 25 años es muy complicado hablar de un sector profesional de las artes escénicas en Canarias, y un poco el fundamento con el que nace originalmente era poder dar una estabilidad profesional, poder contratar actores con un salario lo suficientemente bien remunerado, con toda la documentación legal absolutamente en regla, y entonces empezar a generar desde ese punto y a través de un fuerte que siempre fue nuestro, que tenía que ver con la comunicación, la publicidad, pues intentar generar una estructura más o menos estable. De ahí surgimos y eso se va consolidando a través de muchísimos proyectos de diferente índole, pero ya es en 2015 con el estreno de Me llamo Suleimán, cuando la compañía decide convertirse en tener un cariz mucho más nacional, internacional, y vincularse muchísimo más a los temas sociales y abordar los temas que tienen que ver con el ser humano y no quedarnos no solo en lo que era al principio necesario, que era una estructura sobre todo para generar una situación laboral estable para los profesionales que nos dedicamos a las artes escénicas en Canarias. Eso te iba a preguntar. Fue una decisión consciente. A partir de ahora, de Me llamo Suleimán, vamos a dedicarnos a temas más sociales, más humanos, más vinculados con la actualidad también. Sí, nosotros, lógicamente, nacemos de la mano del Festival del Sur, cerca de la sombra del Festival del Sur, Nahuime, de la mano de nuestro gran amigo Antonio Lozano. Antonio Lozano había escrito esta novela, yo le pedí que la transformara en obra de teatro, y fue construyendo este espectáculo cuando me di cuenta que nos tocaba vincular la empresa a cosas que realmente nos emocionaran, no solo que nos emocionara la parte artística de poder construir una obra de teatro, sino que realmente nos permitiera construir cosas que nos hiciéramos sentir orgullosos en el sentido estricto de nuestro trabajo, ¿no? Hay algo ahí que yo siempre pienso, cuando uno tiene la posibilidad de tener 500, 600, 700 espectadoras en un patio de butacas durante una hora atendiéndonos, si no somos capaces de dar algo, con un mensaje que sea capaz de conmovernos, de movernos un poquito la silla, de hacernos dudar de nuestras convicciones, hemos perdido esa hora. Solo la tenemos, nos la han regalado. Son gente que ha salido de su casa, han comprado una entrada y se está sentado ahí para escuchar una historia. Como mínimo esa historia tiene que emocionarnos, tiene que movernos algo y nos tiene que generar un espacio de reflexión sin perder el norte de que lo que hacemos es teatro, que es un espectáculo y que uno tiene que entretenerse y que pasar una hora atrapado por una historia. Amo a mi tierra. No la cambiaría por nada. La pobreza no me impidió tener una infancia feliz. Pero los sueños van creciendo con los cuerpos. Y te das cuenta de que la vida no es el paraíso que habías imaginado. Hay repuestos para los ricos del planeta que se encuentran en apuros. Por cierto, Armando, ¿cómo va el caso de la senegalesa asesinada en el puerto? Os comprendo a todos, porque todos dicen lo mismo. Es que están compinchados. Gente de las dos orillas. Aida era una esclava y no era aquí, como miles de mujeres más. Porque los de nieve son los que ponen religiosamente el dinero de que salen nuestros sueldos.
compasión a mí. Por eso protejo mucho a mi hijo, no lo dejo solo. Gloria, no es seguro, aquí hay gente muy peligrosa. Aquí la gente no es peligrosa. Sobrevivimos. ¿Y qué crees que aporta el teatro con respecto a otras formas de comunicación, o incluso culturales y no culturales, medios de comunicación, o también el cine o un libro? ¿Qué aporta el teatro o qué conexión hace con el espectador diferente? Yo creo que de entrada la parte artística, la parte más formal, o sea, la comunicación como tal de un medio de comunicación, de un periódico, una revista, una televisión, ha conseguido, por la cantidad de información que tenemos y tal, cierto nivel de deshumanización que es difícil controlar. Cuando hablábamos de Suleimán, como hablábamos antes, claro, el ejercicio de decir, no hablamos de un migrante fallecido en la valla de Melilla, no, hablamos de una persona con nombres y apellidos, con una familia, con un pasado, una historia, que ha llegado ahí por un motivo y por un motivo ha muerto, con lo cual ya todo se relativiza, no hablamos de 7 muertos por pelotas de goma entrando en Melilla o una patera que se va a la deriva. No, cada persona tiene una historia, una vida, entonces poder humanizar de esa manera es una cosa que los medios de comunicación no solo han perdido, sino que además casi es tanto que casi es imposible mantener esa dinámica cuando además hay que dar información. Claro. Entonces creo que en ese sentido el teatro, el arte en general, hace que como mínimo nos genere un espacio de reflexión. Ya no digo ni siquiera que uno vaya a adoctrinar a nadie y que esta es la forma buena de pensar las cosas y esta es la mala, sino como mínimo que la pensemos. El otro día con el estreno de Protocolo del Quebranto me decía, me vino un señor y me dijo, acabo de descubrir que estoy mucho mejor de lo que yo pensaba. Claro. Que mi vida es mucho mejor de lo que yo pensaba. Consiguió relativizar, no ponerse en su Claro. lugar en el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya la tele me permite cambiar de canal, el periódico me permite no abrirlo, o la radio me permite cambiar la frecuencia y poner música. Aquí cuando estás ahí estás atrapado, en el buen sentido. Estás ahí y vives una historia, decides vivir una historia. Cosa que también lo puede tener el cine, la pintura, la escultura, y cualquier estética, una novela, cualquier estética artística que nos permita desarrollar eso. Pero sí es cierto que el teatro hay algo de comunión que yo creo que no tiene el cine ni ninguna otra cosa. Yo cuando voy al teatro estoy viendo un señor, una señora, este chico de tal, esta chica de tal, pero vamos a llegar al acuerdo de que están en Ucrania. Yo decido comprar esa información. Claro. Y una vez yo la compro, yo soy partícipe, puedo ir y ser el más incrédulo de todos y realmente no consigo nada. Y al final te pierdes la experiencia. Pero cuando compras, firmamos ese contrato, decir, oye, nos lo creemos, que esta chica de Telde realmente es de Afganistán y llegó de esta manera. Pues una vez llegamos a ese acuerdo, todo se convierte en otra cosa, porque todos empezamos a hacer el viaje en conjunto. Hemos decidido firmarlo, con lo cual hay algo, si el espectáculo está bien hecho, está hecho con respeto, con cariño, hay algo que nos lo llevamos a casa. Y eso sí, y difícilmente lo olvidamos. Hablamos de Me llamo Suleimán, en la que hablaron de las migraciones forzosas, de Moria, del drama de los campamentos de refugiados, que abordan en Protocolo del Quebranto. Nosotros desde hacía tiempo queríamos hablar de los motivos que llevan a esas migraciones o de los motivos que llevan a convertir a esos migrantes en refugiados, ¿no? Y eso, lógicamente, parte de uno de los grandes motivos son la guerra, del abuso de poder, de la guerra, de ese relacional. Y es justo cuando estalla la guerra de Ucrania, la invasión rusa, es cuando decidimos que era el momento de hablar, que era el momento especial para poder contar esa visión. Desde ahí se hizo un proyecto, probablemente el más largo que hemos desarrollado, desde toda la parte de documentación previa hasta el momento que nos desplazamos Nicolás Castellano, Ana Zuriñac y yo a Ucrania para hacer durante 12 días entrevistas en profundidad, donde sacamos 19 entrevistas en profundidad de gente que vivió la ocupación, de gente que ha perdido familiares, gente que ha perdido miembros de su cuerpo. O sea, de todo ese dolor pasamos a unas mesas de especialistas, donde hicimos una mesa de juristas, una mesa de periodistas y una mesa humanitaria, la llamamos, que tenía que ver con altos responsables de ONG, pero venía desde Baltasar Garzón, Dolores Delgado, Manuel Ollé, o sea, Rosa María Calaf, Alfonso Armada, principales
personas autorizadas con nombres relevantes que nos permitían contar y entender esa historia. Esa gente venía, daba una charla pública, pero al día siguiente se metían en la sala de ensayo con los actores y trabajaban con los actores en ese proceso. Hicimos un laboratorio de experimentación con los actores donde prácticamente transcribimos las entrevistas y los actores interpretaban a los personajes de las entrevistas y buscamos, con eso hicimos esa construcción del texto hasta que, como decías antes, hace un mes y algo estrenamos el espectáculo y pudimos validar todo ese proceso de dolor que en el fondo es un espectáculo que nos lleva a esa relación de la crueldad. La sensación que yo tengo con el espectáculo es que se queda un espectáculo especialmente duro, especialmente cruel, pero no encontramos otra manera de abordar esta temática después de lo que vivimos. O sea, edulcorar o blanquear la guerra no tenía cabida después de lo que habíamos vivido. Todo ese proceso de dolor al final se transmite en un espectáculo donde lo que queremos hablar es de primero, que no existen víctimas y verdugos. O sea, en el fondo todos se convierten en víctimas y victimarios. Todo el mundo, depende de qué contexto y en qué ecosistema, termina siendo víctima de sus propias acciones o termina siendo verdugo con sus propias acciones. Eso nos permite contar cómo la guerra, cómo la violencia se transforma en un cáncer y es la metástasis lo que nos corroe a todos los que nos acercamos. Entonces cualquier persona que se acerque a la guerra termina corrupto por culpa de ese cáncer. Nos lo decían los propios... el tiempo que estuve en Ucrania nos quedábamos en el Hotel Ópera, donde residían muchos periodistas a nivel nacional de todos los medios, y nos decían, claro, que ellos necesitaban los espacios de salida de la guerra, de volver a sus casas, pero no por nada, sino porque hay una pérdida. Y eso, estamos hablando de la gente buena, una pérdida de control de la realidad, porque llegas a entender que ese contexto es el contexto natural, porque estás metido en eso. Y hay algo ahí de daño psicológico, emocional, que al final necesitas esa distancia para poder volver a reencontrarte con ese nivel de crueldad. En el fondo yo creo que si sacamos una palabra en claro de lo que ha sido el proceso de Protocolo del Quebranto, de lo que es la guerra para nosotros, es la crueldad del ser humano y es la crueldad y el odio. Le preguntábamos en esas entrevistas, preguntábamos mucho a las víctimas si serían capaces de perdonar en algún momento. ¿Y qué decían? Que no podían. Que, en primer lugar, decían que la pregunta era complicada porque no están hablando de una guerra que sufrieron, están sufriendo una guerra, claro. No están muriendo. Hay una pianista encantadora que tocó una pieza que había compuesto. Su pareja de 20 y pocos años había muerto 2 meses antes en el frente. Entonces, claro, ella te decía que es imposible. Entrevistando al cura de Bucha, cuando estuvo sitiada Bucha, que se cortó el agua, la luz, con lo cual no había morgue, los cadáveres estaban en la calle, consiguió negociar con los rusos para poder hacer una fosa común en el patio de su iglesia, donde enterró 117 cadáveres. El cura de Bucha, cuando yo le preguntaba si sería capaz de perdonar, yo decía, bueno, usted como hombre de la iglesia perdonaría. Y dice, yo no puedo perdonar. Dice, que perdone Dios, si quiere, pero yo no puedo. No puedo porque hay algo que toca lo más humano, que es la vida de la gente querida e indefensa. Entonces, lo estamos viviendo ahora mismo en Palestina, pero es terrible que hay conflictos donde los blancos estamos como muy situados, ¿no? Como Israel, que tiene mucha relación con Estados Unidos, Ucrania, que tiene mucha relación con Europa, pero estamos hablando de 52 conflictos armados ahora mismo en el planeta, de los cuales no se habla y diariamente hay muerte. Entonces, poder hablar, como el que fue lo que planteamos nosotros en la obra, de lo que son los conflictos armados, de las relaciones de violencia, de las relaciones de poder y sobre todo de ese cáncer que se genera desde cualquier lugar, y es una cosa que sucede desde en un campo de batalla hasta un edificio de vecinos. En el fondo es como seres humanos nos relacionamos unos con otros y donde establecemos los puntos de equilibrio y de prioridad. La irracionalidad absoluta también, ¿no?, de todos estos conflictos. Nos decía Alfonso Armada, y que era muy interesante, decía, porque claro, yo digo, yo en mi vida no me planteo nunca que pueda matar a alguien.
O sea, no en mi mañana no me levanto y digo, cojo un rifle y mato a alguien. Creo que no lo haría, nunca. Si todos nos preguntas diríamos que no. Que no. Y entonces Alfonso decía, yo no me quiero ver en la opción de tener que decidir. O sea, no me quiero ver en la opción de tener un arma y una persona que está amenazando a otra o que me está amenazando a mí o que sé que va a ser un acto muy grande y tener yo, en un momento dado, que tomar la decisión de ejecutar a alguien. Entonces, claro, en el fondo todos somos todos y depende de la tabla de medida en la que nos pongan. O sea, yo no lo haría. Si creo que van a matar a mi hijo y la única manera de salvarlo a este asesino es que yo le dé el tiro, pues al final terminas haciéndolo, con lo cual es cuál es nuestro precio, entre comillas. ¿Cuál ¿no? es la circunstancia en la que tienes que poner? ¿Qué contexto se tiene que dar para yo hacer lo que considero más terrible del mundo? Te iba a preguntar si querían incomodar al espectador y ponerlo en el otro lado, pero evidentemente sí. Claro, yo creo que el teatro creo que una de las grandes virtudes que tiene el teatro es la incomodidad. Es yo ponerte en una tesitura en la cual tú no te quieres ver. Y eso te permite mirarte desde afuera. Si yo te hago un teatro acomoditicio, puedes ir, reírte, pasártelo bien, puedes estar... Pero igual a eso que podías ir a un bar y tomarte una copa con unos amigos, no da más. Si hay algo que te incomoda, te obliga a tener un espacio de reflexión, un espacio de mirada. Es ¿qué haría yo? ¿O yo sería capaz de...? ¿O bajo qué contexto yo lo haría? Escuchar en primera persona lo que ha vivido la población de Kiev, Bucha e Irpin fue lo que llevó al director Mario Vega, al periodista Nicolás Castellano y a la fotoperiodista Ana Surinjak a recorrer las calles de Ucrania un año después de que comenzara la ocupación. A Mario le gusta documentar todo lo que ve y grabamos horas y horas de entrevistas a diferentes personajes que habían y están viviendo en la guerra. Y entonces mi papel era un poco retomar personas a las que yo había conocido justo cuando se liberó Bucha, para que Mario pudiese hablar con ellas. Yo recuerdo mucho la historia de Andriy y su padre, ¿no? Valery. El cuerpo de mi hijo estaba tendido boca arriba en la acera, en un charco de sangre. Y era evidente que fue matado mientras iba caminando. Yo le conocí justo el día que estaba desenterrando a su hijo del jardín de su casa para que le hicieran la autopsia y para poder documentar crímenes de guerra. Todas las guerras donde hemos estado, las mujeres, pues solo por el hecho de ser mujeres, sufren más que los hombres. Utilizadas muchas veces como arma de guerra, ¿no? No solo las mujeres, también los menores de edad, los niños, pero evidentemente la violación se ha demostrado en muchos contextos, pues en Bosnia, en Ruanda, ¿no? Que se ha utilizado como arma de guerra prácticamente en casi todos los conflictos que yo he estado o he estudiado. Países que pensamos que ser mujer es complicado, que lo es, pero el ser mujer occidental, blanca y europea hace que podamos ver pues tanto la parte masculina de países musulmanes, por ejemplo, como una parte que, por ejemplo, en Afganistán podíamos ver las periodistas mujeres, pero les era imposible a los hombres poder acceder, ¿no? Los fotoperiodistas o periodistas o gente que lleva muchos años cubriendo conflictos también tiene sus aristas, ¿no? Y ha vivido muchas cosas, ha visto muchas cosas, y vivir con todo eso es muy complicado. Creo que el teatro y el arte puede llegar a muchísimos más públicos que para nosotras es muy difícil llegar. Por lo tanto, yo soy muy partidaria de que el arte hace reflexionar, que el periodismo a veces es está demasiado hecho a fogonazos, ¿no? Y que el arte queda, ¿no? Y cala. Y creo que es imprescindible esa unión entre artistas y periodistas para denunciar vulneración de derechos humanos. Mario, y claro, tú me hablas de esto como profesional, pero te tuvo que afectar también de alguna manera. Esta experiencia en Ucrania también la tuviste en Moria, en esos campos de refugiados. ¿Cómo se asimila todo esto?
hay una cosa que yo lo he contado un par de veces nada más. A mí me pasa que cuando entré, no nos pasó en Moria, me pasó aquí, ¿no? Entras en un modo operativo de hacer las cosas y no es imposible. O sea, en el primer momento lloras, dices, bueno, o trabajo o no, vengo a esto, o sea, hemos hecho mucha gente, mucha gente, porque yo hablo de 3, pero para que eso se produzca, son muchísima gente trabajando, un esfuerzo muy grande para hacer esto y en un momento dado entras en un modo, en un ejercicio técnico de actuar, ¿no? Emocional, tal, pero es muy técnico. El espacio, al estar cerrado el espacio aéreo de Ucrania, nosotros teníamos desde la frontera de Polonia hasta Kiev son 12 horas de tren. En el regreso son 12 horas de tren, llegamos al restaurante tal en Cracovia, justo el día antes hacíamos noche para volver hasta Gran Canaria, nos ponemos una copa de vino y en el primer momento que yo me topo la primera copa de vino, que sé que paro, el cuerpo se rompe. Y la emoción florece porque somos seres humanos y porque además no somos profesionales de la guerra, somos profesionales del arte que queremos contar la guerra. Nos supera. Estamos hablando de Ucrania, lo has comentado un poco por encima, pero en Protocolo del Quebranto hablan de las guerras en general, aunque se han documentado en Ucrania, hablan de lo que es el conflicto bélico y sus horrores. Realmente lo que hacemos es generar una fantasía donde un reportero de guerra, un fotógrafo de guerra, pisa una mina y termina cerca de una carreta donde hay un pequeño traficante de armas, menudeo, pólvora, balas, nada, una carretilla, y que tiene sometida, acogida, secuestrada a una joven que había vivido en ese búnker, que tiene una deformidad muy grande en la cara. Esta relación de A3 nos permite jugar un paralelismo que nos vale entre 3 estados, entre 3 vecinos, entre 3 personas y nos permite hablar del abuso de poder y del uso de la violencia entre 3 fuerzas diferentes. Y esto lo utilizamos como paralelismo desde el diálogo de los medios de Tucídides hasta la relación más básica de supervivencia, de necesitar agua, de desinfectarte o del maltrato o de la borrachera, la risa y la fiesta. ¡Bendita guerra! En Protocolo del Quebranto seguimos a Luján, un periodista. Soy fotoperiodista. ¿Qué haces aquí? Que encuentra ayuda en el inquietante Kresk, indescriptible personaje que convive con una mujer que ha sufrido una malformación en la cara debido a la guerra. Este punto de partida sirve para armar una obra cuya base está en las conversaciones con periodistas que analizan las guerras desde el punto de vista informativo. Que sobre todo los jóvenes han tomado conciencia de la guerra por Ucrania, cuando hay 30 conflictos activos en el planeta. Los jóvenes consumen de una forma diferente y consumen información fundamentalmente a través de las redes sociales. Es importante diferenciar entre reporteros y reporteras, ¿verdad? Porque digamos que el ser mujer en un contexto bélico, o sea, ser reportera en un contexto bélico tiene mucha carga añadida, ¿no? Juristas lo analizan desde el punto de vista legal. Como iban a entrar en la OTAN, íbamos a tener problemas, porque se estaba cometiendo un genocidio. ¿Y qué hacen? Se cargan el derecho internacional y, dicho llanamente, echa la ley, echa la trampa. Lo primero que tiene que haber es voluntad de poner fin al conflicto. Y honestamente creo que hoy día no hay voluntad por ninguno de los 2 actores principales, que no es Rusia y Ucrania, sino Rusia y Estados Unidos. Hablar de nuestro país y de esa anomalía para cualquier democracia moderna, que es que aquí no se consiga juzgar los crímenes del franquismo. No teníamos nada, luego tuvimos una ley que es la del año 2007 de memoria, llamada de memoria histórica. Ahora tenemos una ley del 22 de memoria democrática. Y miembros de organizaciones humanitarias la cuentan desde el suelo, donde están las víctimas. La experiencia es que la mayoría de la gente es inocente y hay unos culpables que hay que señalar. Protocolo del Quebranto nace bajo las balas de una guerra, la de Ucrania, pero refleja las guerras en general. Y los actores, como decía, son 3, Marta Viera, Mingo Ruano y Luis Fer Rodríguez. ¿Qué le aporta su interpretación a la obra? Yo creo que en este caso, lo decía uno de los ponentes de las mesas, ¿no? Yo creo que en este caso una de las cosas que ha pasado
es que tú ves un sufrimiento real de los actores en la construcción del espectáculo. El dolor que se siente, ellos, claro, al tener también todo el proceso, todo el conocimiento, la implicación emocional en la construcción de los personajes, en la construcción del trabajo y en la entrega que hacen, es absolutamente total. Y yo creo que a los tres los veo en roles en los que no los he visto nunca, a los tres, y casi te diría que nunca he visto tan bien a ninguno de los tres. Me parece que están haciendo un trabajo de una madurez que ayuda a completar, también conociendo los personajes de los que vienen, ayuda a completar todo de tal manera que nos permite redondear una pieza que es diferente. Si bien el personaje más singular, que puede ser el fotógrafo de guerra, pues dentro de las entrevistas tuvimos la suerte de hacerlo, bueno, una videoconferencia, pues con un premio Pulitzer que nos contaba el cómo era el proceso de la guerra, con lo cual el nivel de documentación que tenemos para la escritura de la obra, pero el nivel de documentación que tienen los actores para la construcción de los personajes, les ha permitido un viaje de construir algo con carne, algo que sabes que si lo cortas hay algo dentro, no es una máscara, no es un caparazón, sino es todo latencia, ¿no? Hasta cuando no están trabajando, como público, cuando no están en primer plano, notas cómo están bombeando sangre permanentemente. El protocolo del quebranto es un viaje a la ruptura y al desaliento de la raza humana, ¿no? El teatro es espejo, es reflejo de la sociedad en la que vivimos y desgraciadamente vivimos ahora en un mundo muy oscuro. El teatro es una revolución, es una rebelión y que tiene que estar para eso. En el caso de Lujan Smith, que es el personaje que yo interpreto, es un fotoperiodista de éxito, el representante del primer mundo, un tío con un currículum profesional muy limpio, pero que también hay una parte de ambición que le hace dentro del protocolo del quebranto, digamos que quebrantar las líneas éticas sobre cómo conseguir la información o qué hacer para tener una fotografía perfecta para ser reconocido. Mi personaje, que se llama Kresk, es el rey del lugar, o sea, donde él va él vive con una casa que lleva cuestas y donde él se pone, él manda ahí y pone sus normas. Entonces, pues es eso, pues un gran emperador tirano. El personaje, la creación de Nadia tuvo que ver mucho también con la construcción de un caparazón, ¿no? de ese callo que te hace el dolor y para poder sobrevivir, al fin y al cabo. Es la víctima victimizada, incluso por ella misma, ¿no? En todas las guerras se aprovecha a la mujer como arma de guerra, la violación como un arma de guerra. Tenía que quedar presente de una manera explícita y brutal, como lo es en la realidad. Una herramienta, un objeto más dentro de ese gran ajedrez que juegan unos señoros y en el que afecta directamente a las mujeres y a los más vulnerables. El protocolo del quebranto es un espectáculo y un montaje teatral muy exigente a nivel físico y a nivel emocional. A nivel físico, mi personaje está herido por una mina, con lo que eso me conlleva a estar 1 hora y 20 cojo. El personaje de Nadia, que es a quien yo interpreto, tiene una deformidad, una malformación en la cara y jugamos con ella a poner una prótesis que me obliga a mí a estar toda la función sin un ojo. No veo por un ojo, tengo un parche puesto y por el ojo izquierdo no veo. Había construido un personaje de ese odio, de esa tiranía, de esa crueldad humana y de esa deshumanización. Soy una persona bastante cordial en lo general y enfrentarme a este personaje, pues, bueno, ha sido una curva muy intensa y apasionante, ¿no? Después de este proyecto, ¿qué viene? Te vas a embarcar. Complicado, ¿no? Sí, después de este proyecto, no, ya creo que nos tocaba, después de muchísimos años, construir una comedia divertida, algo de pasárnoslo bien, algo de desconectar. Lógicamente, no perdemos la relación con cómo hacemos nosotros, la ambientamos durante la dictadura de Franco, es una versión, una adaptación de La boda de Fígaro, llevada a los años 60 en Canarias, y entonces pues
como una compañía de cabaret que es crítica con el sistema, cómo están siendo censurados, habla de la censura, pero al mismo tiempo del enredo, del jefe de la Capitanía General de la Marina que viene del Madrid. Pues bueno, pues entonces todo ese enredo que se genera nos permite contar una realidad, pero desde otro punto totalmente diferente, que en este caso es la risa, y con un elenco estupendo también. ¿Tienes proyecto también en Colombia? Tenemos proyectos en Colombia. Colombia es un sitio donde tanto Colombia como Uruguay son países donde trabajamos con muchísimas, Venezuela, Costa Rica, hay muchos países en Latinoamérica donde tenemos una relación muy especial, llevamos muchos años trabajando y ya digamos que hay una conexión fuerte. Nosotros estaremos ahora pues una relación donde estamos planificando una gira muy grande para el último semestre del año que viene, pero además iniciamos la relación de una coproducción para construir una historia colombiana, una producción colombiana dirigida por nosotros y trabajada entre Canarias y Colombia. ¿Y Protocolo del Quebranto, qué viaje le queda? ¿Cuál es la gira? Pues mira, ahora durante el mes de diciembre estaremos con funciones que todavía nos quedan de Moria, de Suleimán por la península, pero en enero ya iniciamos la gira nacional en Galicia, creo que es Narón y Ourense, y ahí seguimos toda la gira por España, Madrid y demás, o sea, Madrid, afuera, ¿no? Móstoles, porque después en abril ya iniciamos una temporada de un mes en el Teatro Fernán Gómez en Madrid, donde estaremos con Protocolo del Quebranto, pues todo abril y mayo. ¿Y por aquí por Canarias también tendrán alguna Por función? Aquí por Canarias también hay funciones, ahora sí de calendario más complicado, pero bueno, pero que estén atentos, que por aquí van a estar. Una hora menos, como se dice, ¿no? Las redes de una hora menos. Genial. Pues Mario, muchísimas gracias por el trabajo que hacen, lo primero, y por atendernos hoy y contarnos un poquito más sobre todo esto. Feliz, muy agradecido por dar voz. A usted. Envenenar, enfadarse mucho, encolarizarse. Parece que está todo el mundo envenenado con tanta guerra y tanto conflicto.